les enviamos una nueva herramienta que hemos estado dando y es las notas del sermón. Yo lo tengo acá listo, yo espero que usted lo tenga. Y si no lo tiene hoy, pues no se preocupe, ¿listo? La idea es que usted semana a semana le va a ir llegando normalmente el sábado en la mañana para que usted tenga una amplitud más grande de lo que compartimos. Y también en la otra parte hay algo que se llama más allá del sermón y es herramientas también para que usted entre semana esté profundizando mucho más en conceptos de lo que hablamos hoy, ¿listo? Yo soy una de las personas que pienso que normalmente solamente el domingo con una predicación de 30, 40 minutos no logramos mucho, pero sí puede ser como una pequeña introducción para un estudio que usted puede realizar durante toda la semana. E incluso, si se han dado cuenta, nosotros también llevamos muy ligada la parte de los niños. Ya tenemos la lección de los niños lista, les va a llegar el día de mañana temprano. Entonces, es como para que nosotros en toda la semana estemos analizando un tema para que así nos quede más guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy iniciamos un tema acerca del carácter. Hoy iniciamos un tema que se llama antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. Y es un tema que vamos a trabajar durante todo el mes y vamos a ir mirando diferentes aspectos acerca de nuestro carácter. Y para iniciar, ahí en su guía también, si usted la tiene, y si no, escúcheme, es que como seres humanos y aún como hijos de Dios andamos constantemente enfocados más en el hacer y no tanto en el ser. Debido a esto sufrimos diversas consecuencias, ya que muchas cosas no logran estabilizarse en nuestra vida. Eso es algo real en nosotros, es algo que nosotros podemos decir hoy es realmente lo que está pasando, ¿sí? Estamos enfocados mucho en el hacer y no tanto en el ser. Somos personas que vivimos del hacer. Nos gusta realizar diversas cosas y queremos que Dios obre de maneras extraordinarias, pero poco nos preocupamos por fortalecer nuestro carácter. De esto es que hablaremos en este día. Entonces miren que esa pequeña introducción nos muestra lo importante que es para nosotros el hacer, el movernos, el hacer muchas cosas que cuenten en cierta manera, que Dios se sorprenda con lo que nosotros hacemos, pero mucho más hacer cosas terrenalmente hablando. Y realmente nosotros queremos hacer cosas extraordinarias. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros todo el tiempo, todos los días estamos preguntándonos como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y no sé si a usted le ha pasado algo interesante y es sobre todo en la parte económica, ¿sí? Como, ¿qué puedo hacer para que me entre una platica de más? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para aquello? Uno siempre está constantemente en el hacer. Ahora, lo que hablamos acá es que poco nosotros nos preocupamos realmente por nuestro carácter, es decir, por la formación. Y eso yo creo que es algo importante. Yo le comentaba ayer en una reunión que tenía con la familia Romero, yo les decía eso. Nosotros muchas veces, el decirnos, le invitamos a una capacitación, le invitamos a un entrenamiento que dura 3, 4 horas acerca de un tema de profundidad acerca de la Biblia. Muchas veces nosotros hacemos la cara como de, no, 4 horas estudiando, 4 horas leyendo. Yo creo que ahí la cara es como de no quiero, como de, uy, qué pereza, como que hay que estudiar, hay que leer. Y normalmente siempre cuando hablamos de formación, siempre que hablamos de estudios, siempre que hablamos de profundizar, normalmente no hay como ese ánimo de hacerlo. Pero cuando hablamos de, bueno, hermanos, vamos a hacer, vamos a salir, vamos a ejecutar tal cosa, vamos a ir, normalmente nosotros sí, listo, vamos. Pero normalmente, como lo hablaba anteriormente, son situaciones que no perduran en el tiempo. Cuando el hacer no va de acuerdo con el ser, realmente es algo que no logra estabilizarse. Ahora, vamos a ver hoy algunos aspectos rápidamente. Y ahí le invito a que usted vaya llenando según lo que vayamos hablando. Y el primer aspecto que vemos acá, vamos a analizarlo en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 hay un pasaje que incluso lo estuvimos estudiando con el grupo número 3 en una de las clases. Cuando se eligen los diáconos, después de que la iglesia está creciendo y crece en una forma impresionante,
nos habla de que en aquellos días, como creciera la palabra, dice que hubo murmuración, porque las viudas estaban siendo desatendidas. Y para no alargarnos, dice que eligieron de entre vosotros, en cierta manera, o dice el versículo más adelante, el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles estaban encargados de la predicación, de la oración, y estaban descuidando el atender las mesas, el atender las viudas. Pero miren que algo interesante acá, y el asunto que estamos viendo acá para que usted lo complete es, todo es importante y todo requiere carácter. Eso es lo primero que tienen que llenar ustedes ahí en sus noticas, es el primer aspecto. Todo es importante y todo requiere carácter. Ese es el primer asunto. Si usted se da cuenta aquí en el pasaje, está hablando de que los apóstoles, ellos sirven en cierta manera en las áreas de oración, en predicación, pero para servir las mesas, para atender a las viudas, uno puede decir, no, pero eso lo hace cualquier persona. Eso lo hace una persona común y corriente, o sea, a cualquier creyente, a cualquier siervo podemos hacerlo eso. Pero aquí si nos damos cuenta, dice que escogieran a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y de aquí extraemos ese principio en el sentido de que para cualquier aspecto, podemos hablar en el servicio, ¿sí? Podemos hablar en el aspecto de dirigir acá en cuanto a la iglesia, pero también podemos tomar este principio en nosotros, que para cualquier aspecto que usted y yo hagamos en el día a día, es importante el carácter. Uno puede decir, no, pero solamente el pastor, solamente los líderes, para ellos es que Dios pide un carácter realmente espiritual, pero no, para nuestra vida diaria, para todo lo que nosotros hacemos, para nuestro matrimonio, para la educación de nuestros hijos, es importante que nosotros fortalezcamos nuestro carácter. Así que tengamos en cuenta eso. No es solamente para algunas personas en específico. Aquí nos habla, nos da un gran ejemplo que aún para aquellos que sirven las mesas es importante el carácter. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? Es el segundo aspecto ahí, el punto de partida. ¿Cómo arrancamos nosotros? Hay aspectos que nosotros debemos mencionar en cuanto a lo que venimos hablando y no podemos dejar a un lado cómo arrancamos nosotros en la vida cristiana, cómo nosotros llegamos a Cristo. Y yo le hago una pregunta a usted en este momento y hágase un recuento y acuérdese de cuándo, cómo llegó usted a los pies de Cristo. ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? Y no hablamos de la forma, ¿no? No fuimos de que si fue alguien que le predicó, fue su familia, fue a través de una predicación, no. O sea, pensémoslo en el estado. ¿Cómo llegó usted? Ahora, si nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 en adelante, ahí incluso en las notas del sermón, ahí está el pasaje para los que la tengan. Dice el versículo 1 que así yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vemos aquí importante y es que nosotros cuando llegamos a Cristo seguramente llegamos con problemas, llegamos con dificultades, llegamos con tal vez con algunos vicios, no sé, lo digo de forma general, llega uno con diferentes aspectos obviamente de pecado. Y por eso lo habla acá. Dice que no pudo hablarle Pablo a los corintios como a espirituales, sino hablarles como a carnales. Y ese es el punto de partida de cada uno de nosotros. Nosotros llegamos a los pies de Cristo siendo niños, siendo creyentes carnales, entre comillas esa palabra, llegando carnales, ¿sí? Controlados por la carne. Dice el versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Así que recordemos esta parte. Nosotros llegamos a los pies de Cristo siendo niños. Pero miren algo interesante y puede sonar duro y puede sonar difícil. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que la niñez va ligada a la carnalidad. La niñez va ligada a la carnalidad. Quiere decir que nosotros arrancamos en la vida cristiana siendo controlados por la carne. Y obviamente, como lo estoy diciendo, en este momento estamos niños espiritualmente, carnales, y por lo tanto hay otra palabra que lo vamos a sumar ahí, es la inmadurez. Recordémoslo,
somos recién nacidos en la palabra, ¿sí? Estamos arrancando, somos carnales, ¿sí? Porque no nacemos siendo espirituales, nacemos también siendo niños espiritualmente y por lo tanto inmaduros espiritualmente. Así que por lo tanto nos habla acerca de crecer. Nacimos afectados por el pecado, traemos la naturaleza pecaminosa, con una visión de este mundo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero normalmente uno ve los creyentes que van llegando en el evangelio y van creciendo, uno se va dando cuenta de algunos conceptos que tienen en cuanto al mundo que no son correctos, ¿sí? Que la música, que si puedo hacer esto, que si puedo hacer aquello, ¿sí? Y normalmente traen una cosmovisión del mundo que no es tanto bíblica, ¿sí? Para una persona tal vez que llega nuevo al evangelio, tal vez el divorciarse puede ser algo fácil, ¿sí? Porque no tiene es una cosmovisión más del mundo y no tanto una cosmovisión más bíblica. Pero después, incluso podemos hablar, hay personas que llevan años en el evangelio, podemos hablar de 5, 10, 15, 20 años conociendo de Cristo, pero aún todavía siguen teniendo esa cosmovisión del mundo, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué está pasando eso? Y ahí resumimos sencillamente, y es que esta persona, aunque han pasado los años, no ha crecido o no ha madurado espiritualmente. Así que el punto de partida es ese, estamos afectados por el pecado y arrancamos también con una cosmovisión más del mundo que de Dios, porque no hemos conocido mucho más la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos mencionar acá que debido a nuestro estado, hasta nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros llegamos y necesitamos un proceso que se llama un proceso de santificación. Tenemos un carácter amoldado más al mundo y lo que necesitamos es un proceso de santificación, que es cuando Dios va trabajando en nuestro carácter, cuando Dios empieza a pulir ciertas cosas, para edificarnos nosotros firmemente y disfrutar de la plenitud. Cuando hablo de plenitud es de todas las bendiciones de nuestro Dios. Es importante que nosotros maduremos espiritualmente y maduremos lo suficiente para llevar a cabo su voluntad. Miren, nosotros, no sé si a usted le pasa, pero nosotros día a día estamos queriendo, Señor, guíanos a hacer tu voluntad. Señor, te pido porque yo haga tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero, ¿cómo nosotros normalmente pedimos eso si no estamos en ese proceso de maduración? Si usted y yo no crecemos espiritualmente, si no dejamos que Dios haga la obra en nuestra vida, todas aquellas cosas que nosotros queremos hacer o queremos tener, seguramente no se van a dar, porque estamos más enfocados en el hacer y no estamos enfocados en el ser. Ahora, ese es el punto de partida. Yo creo que usted lo recuerde y haga un análisis acá. Hágase usted una evaluación hoy y en este preciso momento. Usted es un creyente, bueno, usted es creyente, usted es un hijo de Dios, usted está convencido de que ya nació de nuevo, que ya inició una nueva vida. No vaya a levantar su mano ni a decir amén, pero es una buena pregunta que usted se lo haga. Segundo, pues, ¿es usted un recién nacido? ¿Un creyente que hasta ahora está iniciando? ¿Que no ha madurado espiritualmente? ¿Que todavía está siendo tal vez controlado por la carne? Aún cuando lleve tal vez años siguiendo a una iglesia o siguiendo el evangelio. Y por último, usted podría decir, soy una persona madura, conozco la palabra de Dios, mi vida es estable y puedo gozar de la plenitud de Cristo. Ahí están esas tres opciones. Yo creo que en alguna de esas tres estamos cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto y es algunas marcas de la inmadurez. Algunas marcas de inmadurez. Usted me preguntará, bueno, decir, qué bonito es, bueno, pastor, pero ¿cómo yo sé si soy inmaduro o no soy inmaduro? ¿Será que lo soy? ¿Será que no lo soy? Bueno, hay algunas marcas de la inmadurez que vamos a mencionar y solamente puse 16 nomás para puse 16 aspectos acá que vamos a mencionarlos de forma rápida
y que si usted tiene las notas ahí, ahí están los espacios para que los llenen. Si no, grábelos ahí en su mente. Y yo le invito a que usted poco a poco vaya mirando si tiene algunas de estas o no. Pero le recuerdo, son aspectos que normalmente tiene una persona que no ha crecido espiritualmente. Una persona que todavía está niña espiritualmente. El primer aspecto que vemos acá es que es una persona insegura. Una persona inmadura es una persona insegura. Está luchando. Que estaba pasando la mazamorra, entonces me toca silenciarlo un poquito para... Las inseguridades. Una persona que es inmadura es inseguridad. No, es insegura. Cuando normalmente hablamos de eso, estamos hablando de que es una persona que necesita aprobación. Una persona que anhela siempre que le estén alabando. Una persona que le tiene miedo al rechazo. Una persona, de cierta manera, que no tiene un buen carácter, una buena actitud frente a eso. Uno de los aspectos también ahí en cuanto a la inseguridad es que es muy perfeccionista. ¿Sí? Y cuando hablamos de perfeccionista, hablamos de que quiere controlar todo. Una persona perfeccionista es una persona que le gusta como que todo esté bajo control. Ahora, otro aspecto, vamos al punto número 2, es que no tiene estabilidad. Una persona inmadura no tiene estabilidad. Yo creo que ahí más de uno nos incluimos, ¿cierto que sí? Porque pasan los años y uno siempre está luchando con ciertas áreas. Pero miren que también habla de que ante cualquier situación, muchas veces llega una prueba, llega la otra e inmediatamente nos derrumba. Eso es una persona que no tiene carácter y no es una persona madura. Acuérdense en el caso de la semilla, ¿recuerdan esa parte que cayó en piedras? Que dice que no que brotó, pero cuando vino la prueba se secó porque no tenía raíces, o sea, no tenía estabilidad. Eso es un sinónimo en cierta manera de lo que es la inmadurez, y la inmadurez va ligada obviamente a que no hay estabilidad. En 1 Corintios 3:3 encontramos varias de las obras de la carne, ¿sí? Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que el tercer aspecto acá, otra marca de inmadurez, son los celos. Y podríamos ahí incluir contiendas, disensiones. Pero específicamente, una persona inmadura está caracterizada porque es una persona celosa, porque quiere controlar las relaciones de los demás. Quiere controlar las relaciones de los demás. Y podemos hablar del cónyuge, pero una vez hablamos de forma externa. Donde hay celos, inevitablemente va a haber una contienda. Tengamos eso claro. Donde hay celos, inevitablemente habrá contiendas. Y eso es una causa también o una marca de la inmadurez. Otro de los aspectos, el número 4, sería la superioridad y el egocentrismo. La superioridad y el egocentrismo. El siempre estar señalando, el siempre estar criticando. Cuando hay una inmadurez, normalmente no hay humildad. Tengamos en cuenta eso. Una persona que es madura, que espiritualmente ya ha llevado buenos años caminando con el Señor, no lucha en cierta manera con el orgullo, no lucha con el egocentrismo, no lucha con querer superior a los demás, sino que es una persona que es humilde. Es una persona que no juzga, que no critica. Y ese es un punto importante también. Así que miren que hay varias cositas importantes que vamos aprendiendo acá. Otra de las cosas, miren, voy a decir antes del concepto, pero una persona madura, o llamémoslo así, vamos a decirlo al contrario, una persona inmadura le cuesta perdonar a otros. Una persona inmadura realmente está luchando con la amargura. Una persona inmadura normalmente le es difícil perdonar a otros. Así que otra de las marcas de la inmadurez es el resentimiento y la falta de perdón. Así que aquí es importante eso, ¿no? Porque tal vez a nosotros a veces nos cuesta perdonar, porque a nosotros a veces nos cuesta o luchamos con ese resentimiento por algo que nos han hecho. Es porque somos inmaduros espiritualmente, porque somos creyentes carnales. Una persona madura perdona con facilidad. Aun cuando el dolor haya sido fuerte, aún su madurez y el carácter como es igual al de Cristo, le guía a perdonar con
facilidad. La ira es el sexto aspecto, la ira. Quiere decir que cuando nosotros nos airamos, estamos mostrando nuestra carnalidad. Ya lo hablamos anteriormente y hablamos de que obviamente la ira no es pecado, pero sí nos puede llevar a pecar. Pero la ira va muy ligado a la falta de dominio propio. Si usted va a las obras de la carne, ahí aparece la ira. Y si miramos a los frutos del Espíritu, aparece la templanza y aparece el dominio propio. Una persona madura, una persona que ya ha trabajado mucho en el carácter, es una persona que tiene dominio propio, que controla su carácter. Así que ahí están los dos aspectos, el control de la carne y no el del Espíritu Santo, es lo que nos lleva a esa inmadurez. Y eso normalmente nos lleva también a la ira, y podemos hablar ahí seguidamente de la lengua, el control de la lengua, que ese es el otro de los aspectos de la inmadurez. Y podemos hablar más bien ahí del mal control de la lengua. Cuando no usamos bien la lengua, también es una marca de que nosotros somos inmaduros espiritualmente. La palabra de Dios en Santiago capítulo 3 nos habla de eso y nos dice que así también la lengua es un miembro pequeñito, pero se jacta de grandes cosas y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que si usted y yo no sabemos controlar nuestra lengua, no sabemos controlar lo que hablamos, por lo tanto, está hablando de que es un síntoma, llamémoslo así, o una marca de lo que es la inmadurez. Si lo vamos al aspecto contrario, una persona madura espiritualmente, y como en la abundancia de su corazón está la palabra de Dios, su boca sencillamente va a sacar palabras de bendición, palabras realmente que edifiquen. Así que estos aspectos normalmente que acabo de mencionar, podemos hablar de que son aspectos específicamente de nosotros como personas, ¿sí? De aspectos personales. Ahora miremos aspectos de relacionarnos con otros. Y aquí vamos a mencionar el primer aspecto, es que una persona inmadura le cuesta, pues le es difícil relacionarse con otros. Una persona inmadura le cuesta relacionarse con otros. En ese sentido, es cuando buscamos solo quienes nos aprueben, o sea, buscamos solamente algunos. No compartimos tal vez mucho con otras personas. Y ese es un aspecto importante acá. Normalmente evaluamos las intenciones de los demás, estamos emitiendo juicios y realmente en pocas palabras se nos dificulta relacionarnos con otros. El otro aspecto ahí, en cuanto a aspectos sociales, llamémoslo así, hablamos de que es una persona inmadura, no le gusta servir. Una persona inmadura tiene poco servicio. Una persona inmadura no le gusta ayudar a los demás y una persona inmadura normalmente prefiere solamente recibir, más no dar. Una persona madura es una persona que se caracteriza por pensar más en los demás y por ayudar al prójimo. Y el último aspecto acá es una persona que lleva una vida doble. Una persona inmadura es una persona que lleva una vida doble. Una marca de la inmadurez, yo creo que es aquella persona que su comportamiento es diferente cuando está en el trabajo a cuando está en la iglesia. Miren que es interesante ese punto. Pero una persona inmadura es una persona que no puede llevar una vida, una misma vida, una sola vida en todo lugar donde está. Sino que en la iglesia tal vez es una cosa, pero en la casa o en el trabajo es otra persona totalmente diferente. Y aquí podemos hablar de eso. Una persona que está guiada por el carácter de Cristo, que está mirando a Cristo todo el tiempo, lleva una vida plena en todos los lados. Si hablamos de aspectos con Dios, vamos creo que en el punto número 11, yo espero que no estén cansaditos, que no estén aburridos, pero si vamos al punto número 11, habla del propósito equivocado. Una persona inmadura tiene propósitos equivocados. La fe, la relación con Dios está basada más en el temor que no en la pasión. ¿Qué quiere decir eso? Uno muchas veces, y eso lo luchan mucho las personas inmaduras espiritualmente, los que arrancan, y aún los que obviamente los que no son creyentes. Pero siempre buscan a Dios es por un favor, se busca a Dios o se hacen prácticas como leer la Biblia, como orar, como echarse una bendición,
simplemente para que Dios nos bendiga y tal vez por el temor a que Él no me vaya a castigar. Y esa es una situación o un propósito equivocado, pero así son las personas inmaduras. Normalmente leemos un pasaje y no, yo no puedo salir de la casa sin haber leído el salmo tal porque es que me va mal hoy. O este mes me fue mal o esto no me salió porque yo no leí, porque yo no oré. Esos son propósitos equivocados. Una persona madura espiritualmente no lucha con eso, sino que es una vida diaria de pasión por el Señor y no tiene temor en cierta manera de que haya bendición o no haya bendición porque Él está descansando en el control del Señor. Otra de las marcas de la inmadurez es la dificultad para asumir responsabilidad. Es la dificultad o el hecho de no asumir responsabilidad. Es cuando no hay compromiso tal vez para servir al Señor, obviamente estamos hablando en la iglesia, sino más bien busca como mantenerse alejado de Dios, alejado de servir a Dios. No intenta o no le interesa, tal vez estudiar la Biblia a profundidad, sino que se conforman con conceptos básicos. Ahora, en ese aspecto es importante mencionar que ese es el común de muchos de nosotros, que nos conformamos en una relación espiritual muy fría, muy simple, y nos cuesta avanzar, ¿sí? Por eso, lo digo con cariño para todos ustedes, y es algo que hemos experimentado en todas las iglesias donde hemos estado, y es la falta de compromiso al estudiar la palabra, al servir. Pero eso es lo que nosotros somos personas tal vez inmaduras, y por eso desarrollamos este tipo de cualidades que son contrarias. Otro de los aspectos está en Job capítulo 11, versículo 14, en forma de ilustrarlo. Y dice que si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Y ahí si usted lee ese pasaje habla de bendiciones que van a haber si usted no permite que more el pecado en su casa. Pero si hablamos de inmadurez, de una marca de la inmadurez, que sería el punto número 14 ahí de lo que estamos mirando y anotando, es una persona inmadura consciente del pecado. Una persona inmadura consciente del pecado y permite que en su casa habite el pecado. Haga de cuenta que el pecado es como una mascotica que usted todo el tiempo la está acariciando y la está acariciando. Recuerden esto, queridos hermanos, la inmadurez está unida totalmente a la carne. Y cuando nosotros pecamos una y otra vez, estamos confiando más en, obviamente, bueno, incluso nosotros pecamos y dicen, no, yo sé que Dios me perdona, ¿sí? Pero no nos alejamos de ese pecado, estamos obviamente demostrando que somos inmaduros. No sé si a usted le ha pasado, pero hay una palabra y es la dureza de corazón, la insensibilidad al pecado. Pero cuando usted, a su vida le llega ese punto y ese aspecto de que usted ya peca y no siente dolor, ahí usted está controlado más por la carne que por el espíritu. Así que una marca de la inmadurez es esa, es consentir el pecado, es permitir que en su casa, en su vida, haya pecado y que usted no tome medidas en el asunto. El otro aspecto, ya estamos terminando acá, es la espiritualidad emocional. Otra marca de la inmadurez es la espiritualidad emocional. Es cuando estamos basados más en la emoción del momento, ¿sí? Que nos gustan tal vez los eventos, nos gustan las predicaciones más emocionales, ¿sí? Pero no desarrollamos una vida personal con el Señor. Y yo aquí soy sincero porque es algo también que normalmente está pasando, ¿sí? Hoy en día tenemos la facilidad de que si no me conecto acá, pues veo una predicación, ¿cierto que sí? Y es como chuleando, como que, bueno, ya escuché la palabra. Y normalmente hoy estamos cargados de muchas predicaciones, de muchas iglesias, de muchas transmisiones. Y normalmente lo que nos gusta a nosotros es más la emoción, es más que nos hablen de que ánimo, de que tú puedes ser prosperado, de que tú vas a ser extraordinario, de que tu generación va a ser poderosa, ¿sí? Pero cuando hablamos de estudiar la palabra, cuando hablamos de aguacates, ya pasó los aguacates. Cuando hablamos
de estudiar la palabra, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de procesos de crecimiento, realmente somos pocos. Y créanme que eso es una marca de la inmadurez. Cuando nosotros nos dejamos llevar más por un cristianismo basado en la emoción, cuando a usted le gusta más la emoción que no el estudio de la palabra de Dios, ahí hay inmadurez en nuestra vida. Y el último aspecto de todo lo que acabamos de ver es que es difícil compartir la fe. A una persona inmadura le cuesta compartir la fe y pone muchas excusas para hacerlo. Así que ahí el punto 16 es que la inmadurez o una marca es que hay cero evangelismo. Miren que hemos visto muchas cosas. Hemos visto 16, incluso créanme que habían muchas más. Y yo creo que, no sé si usted me dirá cuántas de esas 16 tuvo usted. A ver, le doy ahí un tiempito para que la mire. A ver quién tiene más. ¿Quién de nosotros tenemos más? ¿Ah? Y yo creo que, créanme que este personaje que está acá no es exento de todas estas cosas, porque uno no puede decir que ya somos espirituales y que ahora por ser pastores somos los más, estamos flotando, estamos levitando espiritualmente. No. También nosotros luchamos con esto día a día, ¿sí? Pero miren lo que acabamos de ver. Son 16 aspectos de marcas de inmadurez. O sea, y yo creo que, créanme que nosotros muchas veces tenemos de esto y por lo tanto podemos decirnos que somos creyentes carnales. Estamos siendo más controlados por la carne que por el espíritu. Así que necesitamos tener una vida emocional, pero yo diría que más que emocional, una vida espiritualmente madura para experimentar la plenitud de la vida de Cristo, por la cual obviamente Él compró y pagó allí en la cruz. Hermanos, esto es una palabra de ánimo para nosotros. Es una exhortación fuerte hoy para nosotros y es enfocarnos mucho más en nuestro carácter. Es enfocarnos en que es importante madurar espiritualmente. Ahora, yo quiero terminar en esta mañana tomando un ejemplo y viendo el tercer aspecto, el cuarto aspecto para que usted lo llene ahí, y es que alcanzar madurez toma tiempo. Alcanzar madurez toma tiempo. Y eso es algo real y algo que usted y yo creo que usted me lo aprueban esta mañana, ¿cierto que sí? Alcanzar madurez toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Lo vemos reflejado simplemente con una persona, ¿no? Un niño, podemos hablar de que un adolescente es maduro espiritualmente. No. ¿Podemos hablar de un joven, que un joven es maduro? No. Podemos hablar que, y si usted yo le preguntara, bueno, ¿a qué edad se alcanza realmente la madurez? ¿Qué edad diría usted? ¿A los 30 años? ¿A los 35 años? ¿A los 40 años? Más o menos yo creo que por ahí está, pero yo diría que a los 40 años normalmente hay madurez. Miren que no podemos nosotros hablar de madurez o que la madurez se adquiere de forma fácil. Usted no va a la tienda o usted no descarga un programa para que usted sea maduro. No, la madurez es un proceso, ¿cierto que sí? Y no habrá que hacer algún tipo de esfuerzo. Dice, al contrario, la madurez es algo muy valioso. Miren, escucha esta palabra ahí. La madurez es algo muy valioso. Así como hablamos de la palabra de Dios que es algo valioso, la madurez es algo muy valioso. Y algo muy valioso es algo que requiere de esfuerzo, es algo que requiere de dedicación. La madurez es algo que requiere de perseverancia, aún de sacrificio. Pero recuerden eso, la madurez toma tiempo, no es algo tan fácil. ¿Por qué será que Dios esperó 30 años para que Jesús iniciara su ministerio? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Por qué Jesús empezó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué no lo empezó jovencito de 15 años, de 10 años? ¿Por qué él esperó 30 años? Yo creo que la respuesta queda en el aire, ¿cierto que sí? Pero Dios sencillamente la sabe. Pero yo creo que obviamente no estamos hablando de que Jesús necesitara madurez. Pero seguramente esos 30 años su carácter se fortaleció mucho más. Si hablamos de Moisés, Moisés pasó 40 años en el palacio de un rey, 40 años en el desierto, y después Dios lo usó como profeta y 80 años después de haber nacido.
Moisés fue usado por Dios 80 años después. Y aquí obviamente vamos a entender algo, y es el hecho de que usted y yo no llegaremos a ser como Moisés. ¿Cierto que sí? Nosotros no llegaremos a ser como Moisés, no llegaremos a ser como David, no llegaremos a ser como Abraham, no llegaremos a esa vara que nos pusieron ellos. Porque aquí podría tomarse, uno podría decir, bueno, pastor, entonces yo hasta ahora tengo 33 años, entonces me faltan todavía bastantes para madurar. No, obviamente los tiempos nosotros son más cortos y el proceso es más corto en ese sentido. Aquí hay un ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 3, cuando hablamos de los obispos, cuando hablamos de los diáconos, cuando nosotros hablamos del liderazgo de la iglesia, hay ciertos atributos, hay ciertas responsabilidades, hay ciertos conceptos o requisitos que Dios pone, como lo hablamos ahorita en Hechos, del ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 en adelante o más adelante, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea hospedador, perdón, me pasé, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, y que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es importante, y yo puse este pasaje acá, o lo quise resaltar acá, en el hecho de que uno muchas veces ve eso como algo muy difícil. Y uno dice, bueno, eso es para los líderes, eso es para los ancianos, eso es para los pastores, pero yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Pero miren que el alcanzar la madurez toma tiempo, en el sentido de que yo también debo esforzarme por llegar a tener todos esos requisitos en mi vida. No sé si usted lo ve de la misma manera, pero si Dios en su palabra se lo puso a ciertos hombres, para que obviamente son hombres de fe, que son hombres que tienen un cargo diferente, pues yo también debería hacer mi esfuerzo por gobernar bien mi casa, porque mis hijos estén en sujeción, por ser sobrio, por ser prudente, por ser amable, ser apacible, por no ser avaro. Esa es la idea de este pasaje acá. Yo también debo lograr alcanzar esos atributos. No debo conformarme con quedarme niño, con llevar una vida espiritual muy básica. No. Esos atributos o esas características también yo debo velar o trabajar día a día por alcanzarlas, porque esa es, en cierta manera, como la línea o el punto de excelencia para nuestro Dios. Terminemos hablando de la vida de Moisés. Y aquí es donde vamos a tomar ese ejemplo de que alcanzar madurez toma tiempo. ¿Qué sucedió con Moisés de los 0 años a los 40 años? ¿Qué hizo Dios en la vida de Moisés en sus primeros 40 años? Lo primero que hizo, obviamente, es que él nace en una situación crítica. Recuerden que el faraón había mandado a matar a todos los varones, y nace en ese tiempo. Es criado por la hija del faraón. Bueno, primero obviamente su madre, gracias a Dios por su soberanía, que su madre lo crió en sus primeros años, pero después la misma madre lo entregó a la hija del faraón y allí fue criado. Pero miren que ese es el punto acá. Moisés en los primeros 40 años fue educado en la casa del faraón. Fue educado en la casa del faraón. Y yo le invito a que usted y yo pensemos en lo siguiente. ¿Cómo se educará un niño en la casa del faraón? ¿Qué privilegios tenía? Tenía riquezas, tenía sirvientes, tenía la mejor comida, tenía la mejor educación. Quiere decir que Moisés llegó a ser un niño, en cierta manera, o un joven con una muy buena educación. Después, incluso en el versículo, en Hechos capítulo 7, versículo 22, Hechos 7, 22, si quiere búsquelo ahí en su Biblia, los que tienen las notas del sermón ahí lo tienen al lado. Pero dice que en aquel mismo tiempo, el versículo 20, Hechos 7, 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte,
La hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Ahí vemos lo que hablábamos al principio. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Ahí lo que hablamos de la educación que tuvo, era poderoso en sus palabras y sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y aquí donde vamos a hacer la transición, ¿qué pasó con Moisés en los 40 años, de 40 a 80 años? Dice que le vino el corazón visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ustedes y yo conocemos esa historia en la cual sencillamente Moisés mata a un egipcio, que estaba, a un hebreo que estaba haciendo, a un egipcio que estaba maltratando a uno de su pueblo. Y de ahí en adelante comienza otra de las etapas de Moisés. Y yo creo que esta etapa podemos resumirla en que fue la etapa de la formación del carácter de Moisés. Fue la etapa de la formación del carácter de Moisés. Él dice que rehúsa entonces llamarse hijo de la hija del faraón, eso lo dice Hebreos 11:24, mata a un egipcio. Su mismo pueblo no lo acepta porque apenas mata al egipcio, piensan tal vez que dijeron, este es el libertador, y no, su mismo pueblo lo rechaza. Y él sencillamente deja Egipto y huye hacia Madián. Allí se encuentra con un grupo de mujeres en las cuales está su esposa y llega obviamente a casarse allí. Pero miren que hay un punto importante y es que Moisés llega a ser pastor de ovejas. Moisés llega a ser pastor de ovejas. Pasó de estar en la casa del faraón, de tener la mejor educación, ahora a trabajar con animalitos, a trabajar con ovejas, a cuidar ovejas. Yo le pregunto a usted, ¿por qué será que Dios llevó a Moisés al desierto y a trabajar con ovejas? Yo le hago una pregunta a usted y meditémosla en eso. ¿Por qué Dios no lo usó cuando salió de la casa del faraón? Si tenía la mejor educación, si tenía los mejores tal vez poderes en ese momento, hablando de su carácter, ¿por qué Dios lo llevó a 40 años a trabajar en su carácter? Y en el capítulo 6 de Éxodo, el versículo 30, dice la palabra que Moisés respondió delante de Jehová, y aquí yo soy torpe de labios. ¿Se imaginan eso? Después de que cuando Jehová lo llama a Moisés, le dice, bueno, yo tengo una misión para ti, yo necesito que tú la hagas, obviamente, pero él le dice que era torpe de labios. ¿Qué pasó entonces en 40 años con Moisés? ¿Saben lo que hizo Moisés? Fue llevarlo a pasarlo tal vez de confiar en todo lo que tenía, a llevarlo simplemente a nada. A que obviamente reconociera simplemente que el poder venía del Señor. Cuando Dios quería hacerle a Moisés un gran líder, primero lo redujo a nada. Cuando Dios obviamente quería hacer una obra grande con Moisés, simplemente lo redujo a nada. Dios sabía que tenía que Moisés hacer una ardua labor, tenía que aguantar 40 años que venían llevando a 2 millones de personas, imagínense, a 2 millones de personas por el desierto, a una tierra que él había prometido. Pero primero lo que hizo fue reducirlo a nada. En ese momento, la parte pastoral en cuanto a las ovejas no era una profesión que fuera como tan admirable. Y a eso fue donde Jehová llevó a Moisés. De los 80 a los 120 años, podemos sencillamente hablar de que el versículo 7 del capítulo 7 de Éxodo 7:7, Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años. Busca ahí en su Biblia Éxodo 7:7 y mire lo que dice. Ahí dice literalmente, era Moisés de edad de 80 años. ¿No sé a usted le parece curioso cómo la Biblia nos habla de 40 y en este caso 80 años, ¿no? De 40 y 80 años. Y dice que Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Quiere decir que Moisés regresó a Egipto a los 40 años a decirle al Faraón que dejara salir a su pueblo. Y hablaron a Faraón,
y su papel, ahí empezó su papel de redimir al pueblo, de sacar al pueblo, pero su carácter, el carácter de Moisés llegó a ser fiel, llegó a ser manso, llegó a ser una persona que halló gracia delante de Dios, llegó a ser una persona que buscaba constantemente a Dios y fue una persona también obediente al Señor. Debilidades, tuvo muchas debilidades. Su carácter tuvo inseguridad, su carácter también tuvo enojo. Ustedes recuerdan cuando le pegó a la piedra, cuando Dios le dijo, oye, háblale a la piedra y de ahí va a salir agua, y lo que hizo él fue golpear la piedra. Así que el carácter tuvo tanto cosas buenas también como cosas negativas. Pero miren, el carácter de Moisés, yo no sé si usted llega a pensar lo mismo, pero si Jehová o si Moisés no hubiera trabajado, hubiera dejado que Dios trabajara en su carácter por esos 40 años, allí siendo pastor en el desierto, Moisés seguramente no hubiera soportado los 40 años que venían. Esos 40 años de trabajo, de fortalecer su carácter, fueron los que lo llevaron tal vez en aguantar muchos aspectos. Otra forma sería decirlo, si Dios no hubiera trabajado la mansedumbre en esos 40 años, no hubiera podido aguantar a esas 2 millones de personas en el desierto. Quiere decir esto, que la madurez toma tiempo, ¿cierto que sí? La madurez toma tiempo, pero también podemos ver la importancia de eso. Ahora, yo quiero que usted y yo finalicemos esta predicación de la palabra y vaya usted a Deuteronomio. Váyase a Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Y encontramos la cumbre, la parte final de Moisés. Y dice el versículo 1 que subió Moisés a los campos del Moab. Ya estaban a un río de cruzar al llegar a la tierra prometida. Subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Y dice el versículo 4. Y le dijo Jehová, el 1. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. ¿Usted se imagina un Moisés de 120 años, tal vez ya un poco viejito, caminando un poco tal vez medio cojito, cierto que sí? Pero más adelante vemos, bueno, no nos anticipemos ahí, pero dice que él vio la tierra prometida, porque Jehová se la mostró. Versículo 4, dice que, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, miren, vamos a tener unas conclusiones acá, antes de pasar a la parte final. Pero miren, Moisés, gracias a su trabajo de carácter, a fortalecer su vida espiritual, y en cierta manera llegó a ver la promesa de Dios. Quiere decir que cuando nosotros muchas veces trabajamos fuertemente en nuestro carácter, podemos concluir también de que vamos a ver las promesas de Dios. También aquí encontramos que dice que murió en el versículo 5, el versículo 4, perdón, dice que te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Recuerden que Moisés no llegó a la tierra prometida, pero dice el versículo 5 que y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Allí, en este monte, muere Moisés. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Allá aparecen los 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron ni nunca perdió su vigor. Pero dice la palabra que y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días lloraron a Moisés. Miren, el carácter de Moisés lo llevó a ver la promesa de Dios. El carácter de Dios, el carácter de Moisés lo llevó también a morir honorablemente, porque miren todo lo que hicieron, del luto que hicieron por Moisés. Dice que nunca se levantó un hombre como Moisés. Y si vamos a la parte final, versículo 10, dice, y nunca se levantó un profeta en Israel como Moisés. Y dice al final del versículo 12,
y en el hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus hijos, perdón, el versículo 12, y en él gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés llegó a hacer grandes cosas, grandes prodigios, grandes hazañas, pero seguramente fueron porque 40 años estuvo trabajando con Dios de la mano. Quiere decir, hermanos, que los grandes prodigios, las grandes hazañas, las grandes cosas que usted y yo queramos hacer, también van fundamentadas ¿en qué? En un carácter espiritual. En trabajar nosotros en un carácter, en nuestro carácter. Así que, hermanos, ya para finalizar, vamos a recapitular, es decir, a recordar lo que acabamos de ver hoy. Resumido en 4 frases sencillas. Primero, aún las cosas que nos parecen mínimas requieren de carácter, recuerden eso. Aún las cosas que nos parecen mínimas requieren de carácter. Si Dios pidió que para servir a las mesas tenían que haber hombres con ciertos atributos, quiere decir que para muchos aspectos de nuestra vida es importante el carácter. Otra de las cosas es que debemos reconocer que traemos con nosotros una naturaleza pecaminosa, afectada por el pecado, y que la quitaremos de nosotros siendo más espirituales. No nos conformemos a tener una vida espiritual, entre comillas, carnal, ¿sí? Que llevamos una vida atrás de pecaminosidad. No nos conformemos a eso. Tenemos que avanzar, obviamente, y ser más espirituales. Que mis marcas de inmadurez, que esas 16 cosas que vimos acá, incluso muchas más, nos muestran lo necesario de la formación. Si usted y yo tenemos algunas de esas 16 cosas que vimos anteriormente, usted y yo necesitamos formarnos espiritualmente, es decir, trabajar mucho en nuestro carácter. Y finalmente, que aunque toma tiempo, formar un carácter como el de Cristo es la mejor inversión que podemos hacer a largo plazo. Lo repito, aunque requiere de esfuerzo, en cierta manera, o que toma tiempo formarnos un carácter como el de Cristo, es la mejor que usted y yo podemos hacer. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que podamos nosotros enfocarnos mucho más en formarnos espiritualmente. Que no sea, en cierta manera, como llevar nuestra vida espiritualmente como tan leve, como tan simple. Como tal vez, y perdóname que yo lo diga tan sinceramente, que sea una vida espiritual como un incrédulo. Como cuando un incrédulo va a una iglesia católica. No, sino que sea una vida espiritual con mucho más esfuerzo. Así que, mis hermanos, mucho ánimo a crecer espiritualmente, mucho ánimo a que este mes ese trabajo en el carácter realmente se vea evidenciado. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos alientas, nos animas, Señor. Nos haces ver en tu palabra, nos haces reflejar en ella, Señor. Y Padre, perdónanos porque somos inmaduros. Hay muchos aspectos, Señor, que nos muestran de que nos falta mucha formación, Señor. Padre, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestra inestabilidad, Señor, nuestros problemas hoy son a causa, Señor, de que todavía somos carnales, Padre, somos niños, somos inestables, Padre. Gracias porque tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor. Y tú hoy nos vuelves a decir, hijo, acércate más a mí. Tú nos vuelves a dar esa palmadita, Señor, de ánimo, diciéndonos, crece más espiritualmente. Donde tú nos dices que quieres conocer, que nosotros te conozcamos más, Señor. Padre, ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a estudiar más tu palabra. Y te damos la gloria a ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.